Buenas tardes. Buenas tardes a todas. Hoy vamos a hacer un video dada la necesidad de explicación de algunos de los documentos que les fueron enviados, que corresponden al componente ambientes educativos y protectores y del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ustedes han tenido dudas en especial de los documentos que hacen parte del plan de gestión de riesgos. Tengo por decirles que hace parte del estándar 45, que especifica que tenemos que contar con planes que nos ayuden a mitigar los posibles riesgos para el personal, tanto trabajador como beneficiario, en cuanto a riesgos dentro de la unidad de servicio. Entonces, les voy a mostrar inicialmente el cuadro que se les envió. En este cuadro se decía el documento, la especificación y la fecha de entrega. Recuerden que la fecha de entrega se cambió, dadas pues obviamente las medidas de cuarentena que tenemos en este momento y dando tiempito pues a que pudieran empezar a hacer el trabajo desde su casa. Es importante que sepan que en la especificación se decía que debía cambiar de los documentos. Entonces, ¿qué es el plan de gestión de riesgos? Son varios documentos que nos ayudan a dar manejo a todo lo que implique un riesgo dentro de la unidad de servicio. Este está conformado por varios documentos y voy a empezar por explicárselos. El primero es el análisis de amenaza y valoración de la vulnerabilidad, que sobre esto me enviaron a través de un documento con la coordinadora psicosocial las dudas que tenían con respecto al mismo. La pregunta puntual era si este documento tenía que tener algún tipo de cambio. No, en realidad lo único que requerimos es que hagan el cambio del nombre de la unidad de servicio. ¿Por qué? Porque ese es un documento que se hace de manera general, teniendo en cuenta la historia pues, de los acontecimientos de riesgo que hayan habido en el sector y basados en una estructura que da el profesional en salud ocupacional, que es lo único que tienen que cambiar, el nombre de la unidad de servicio. Es importante, si ustedes revisan el documento, está la clasificación de las amenazas por las cuales pues nosotros vemos que hay algún tipo de riesgo, que son de origen técnico, social y natural. Ellas están incluidas dentro del cuadro de amenazas y a su vez dentro del resultado de análisis de vulnerabilidad. ¿Qué es importante? Que si ustedes identifican que hay una amenaza aparte de la que está acá, me informen, porque tendríamos que hacer un anexo a esas condiciones que podrían generar riesgo y que no están contempladas dentro del análisis. Entonces, este incluye incendio, fallas estructurales, intoxicaciones, cortocircuitos, fallas de equipos y sistemas, terrorismo, secuestro, asalto y robo, movimiento sísmico que enmarca terremotos y temblores, lluvias torrenciales y vendavales, y la tabla pues de resumen de la valoración. Eso nos indica pues qué tanta probabilidad hay de que haya un tipo de afectación de este tipo. ¿Qué deben hacer? Solo cambiar el nombre de la unidad. Muy seguramente si ustedes tienen una condición específica que los pone en riesgo, por ejemplo, y es un ejemplo pues que no viene al caso, que una unidad de servicio estuviera ubicada en una zona costera, nosotros tendríamos que incluir dentro de ese análisis, por ejemplo, huracanes, tsunami. Entonces, si hay alguna particularidad en las unidades de servicio, tienen que informarme para anexarlo al análisis de vulnerabilidad. Bueno, ese es el primero. El plan de contingencia y evacuación. Estoy hablando de los que hacen parte del plan de gestión de riesgo. El plan de contingencia y evacuación es el que tiene en este momento más cambios. ¿Por qué? Porque este tiene que ser, es un documento que se hace de manera general, teniendo en cuenta pues obviamente el documento guía del ICBF, pero que enmarca todo lo que dice la ley. Entonces, este es en el que tienen que hacer más modificaciones, pero yo las resalto en amarillo. Les voy a mostrar, miren, por ejemplo, acá en el plan de emergencia se aplica para qué unidad de servicio.
Supongamos para Panderitos de Padua, acá lo único que tienen que hacer es modificar el nombre de la unidad de servicio y los datos particulares de la unidad, que ya se van a encontrar en información general, dirección, que es escribirla, si hay un teléfono, una ubicación geográfica, que allí podrían pegar una foto de Google Maps o decir dónde está ubicado, si es una comuna, una zona rural, una zona urbana, donde hay tráfico de carros pesados. Eso es lo importante que coloquen allí. Instalaciones aledañas, muy importante decir si está ubicado en una zona urbana, en una zona rural, qué hay enfrente o a los lados. Porque es importante, porque el riesgo cambia. El año pasado tuvimos un CDI que quedaba al lado de un CAI de la policía y de una fábrica, entonces de esa manera uno tiene que tener acciones que puedan dar manejo al hecho de que pase algo con lo que queda alrededor de la unidad de servicio. La jornada de trabajo, que es decir en qué jornada trabajan y cuántas personas. Elementos estructurales, allí por ejemplo van a poner la edificación, se encuentra en una estructura firme, es de 2 pisos, un piso, cuenta con 11 salones, 2 zonas de baño. Eso especifica cómo queda, cómo están los elementos estructurales del CDI. Después, esto es basado en el anterior documento que les mostré, el análisis de vulnerabilidad. Acá se explica qué es y se pega pues la tabla, que es la que nos dice que es probable que ocurra y que nos va a determinar qué acciones tenemos que tener dentro de ese plan de contingencia. En el recurso humano preguntaban que si la brigada de emergencias era la misma que se constituía dentro de los CDIs. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay una visita a la EAS, se solicita el acta de conformación de brigada de emergencia, que es un documento aparte, pero que son las mismas personas que se tienen que colocar acá. Nombre del brigadista, cédula, teléfono, a qué equipo la brigada pertenece y qué funciones cumple. La brigada tiene 4 grupos de acción, uno que es comunicaciones, el otro que es incendio, evacuación y primeros auxilios. Supongamos yo estuviera acá, sería Caterina Mendoza, la cédula, el teléfono, pertenece a primeros auxilios y es la encargada de realizar, por ejemplo, la valoración inicial de las víctimas. Supongamos que Cristian Castro, la cédula, el teléfono, pertenece a extintores y es el encargado de control del fuego inicial. Eso es lo que tienen que colocar allí en el cuadrito de la brigada de emergencias y que tiene que coincidir con las personas que están en el acta de conformación de la brigada de emergencias. Miren, acá les especifica qué grupos hay, qué hacer antes, qué hacer después en cada perfil y sobre todo nos va a indicar qué acciones específicas o funciones van a cumplir. El recurso técnico, allí se tiene que describir con qué se cuenta. Extintor, tenemos 12, dónde están ubicados, cuál es la fecha de la inspección y una observación. Que si hay gabinete contra incendios no aplica, si no hay camilla, qué tipo de camilla hay, en dónde está. Fecha de inspección, que esto va a estar dentro de las inspecciones de equipos de emergencia. Capacitación de la brigada, también era una de las preguntas que tenían ustedes. Nosotros tenemos un plan de cualificación y capacitación desde el sistema de gestión, el cual se envía de manera mensual, pero estamos adelantando pues la inscripción para los cursos y formaciones de la ARL en cuanto al tema de extintores, primeros auxilios, manejo de materiales peligrosos. ¿Qué es lo importante que tendríamos que colocar allí? La evidencia de ejecución y las fechas de capacitación y entrenamiento. Está vacío porque por ahora está en stand-by el hecho de la programación. Pues ustedes saben que estamos en un momento de contingencia, pero este cuadro se irá alimentando en la medida en que se realice. Lo mismo es de simulacros. ¿Qué tienen que hacer? El estándar dice que se tienen que hacer 2 simulacros al año. Ustedes pueden programar los que quieran y son libres de programarlo en las fechas que crean convenientes y de acuerdo pues a los eventos que quieran simular, pero lo importante es que coloquen la fecha de los simulacros tentativas y este cuadrito de abajo que no me deja resaltar, el de número de personas, tiempo de evacuación, esto sí se va a alimentar cuando se hagan los simulacros. En las entidades de apoyo al directorio, acá está claro indicar el nombre de teléfono y la dirección.
tiene que estar aterrizado a cada unidad de servicio, porque pues, por ejemplo, en Cali tenemos un número unificado de sistema de emergencias, el 123, que nos enlaza con policía, bomberos y ambulancia, pero muy probablemente en municipios como en Quindío de pronto tengan números específicos para cada uno de ellos. Planes de acción, bueno, estos son los planes que debe conocer cada uno de ustedes con respecto a qué hacer y cómo actuar en caso de una contingencia, de una evacuación. Es muy importante, acá está subrayado en amarillo lo otro que tienen que anexar. ¿Cuáles son las rutas de evacuación? Miren, acá hay un ejemplo, primer piso, desde el área de la cocina, salir hacia el corredor suroriental hasta la sala de espera y área de auditorio a la atención al ciudadano, seguir hasta el punto de control de vigilancia y salir a la zona verde. Acá deben ubicar, consignar dónde está ubicado el punto de encuentro. Si hay varios, se tiene que colocar allí. Si hay varias rutas de evacuación, también se van a colocar allí. Por ejemplo, acá dice primer piso, segundo piso. Planes de contingencia, esto es lo que deben hacer. Miren, está dividido plan de contingencia, las acciones de reducción, qué hacer en cada una de las alertas. Están especificadas para cada una de las posibles amenazas que hay. De esto no tienen que cambiar nada. Y por último, están los documentos que tendrían que revisar. Análisis de amenaza y valoración de vulnerabilidad que ya les mostré, el plan de seguridad y procedimientos, plan de gestión de seguridad y salud en el trabajo y plan de capacitación. Y los formatos a diligenciar. Por ejemplo, está el formato de evaluación de simulacro, directorio, inspección de equipos de emergencia, que ya les voy a mostrar. Acá en esta última parte, la señalización de seguridad se debe actualizar. Muchas redes tendrán señalización, otras no, pero lo que debemos consignar acá es, por ejemplo, de este tipo de señal, cuántas hay y dónde están. Listo. Entonces, miren, ya llevamos dos de los cuales tenían dudas, el análisis de vulnerabilidad, el plan de contingencia de evacuación. Estos otros documentos, como les decía, el plan de gestión de riesgos son varias acciones que nos llevan a disminuir el riesgo que tenemos en caso de que se presente una emergencia en la unidad de servicio. Entonces, la lista de chequeo de condiciones de seguridad y la inspección de equipos de emergencia es muy fácil de diligenciar. En este momento, como no estamos siendo las unidades de servicio, estarán en stand-by, pero les voy a mostrar la lista de chequeo de condiciones de seguridad que está dentro de los estándares, y cuando ustedes revisen de pronto en el anexo cuenta con, acá está. Bueno, esta lista está dentro de los estándares, se las voy a mostrar y es muy fácil de diligenciar. Fecha, unidad de servicio, quién hace la revisión, el cargo. Generalmente estas inspecciones las hace el equipo del COPAS o de la brigada de emergencia. Entonces, es solo llenar en una X si cumple o no cumple, o NA para no aplicar las observaciones. Los marcos de las ventanas están completos y sin quebrar, ¿sí? Si hubiera una observación se colocaría no. Por ejemplo, la ventana de la cocina no tiene angeo y el vidrio está roto, por ejemplo. Está dividido por puertas, ventanas y vidrios, pisos, muros y techos, rampas, escaleras, instalaciones eléctricas y condiciones externas. Cuando se hace, firma y cédula de quien no realiza. Y la inspección de equipos de emergencia, que también tiene que ver mucho con lo que nosotros logramos hacer en prevención, es decir, en el plan de gestión de ese riesgo, gestionar que se disminuyan esas amenazas, también es muy fácil de diligenciar. En la parte de arriba ustedes van a encontrar lo que está referente a extintores y abajo a otros equipos contra incendios y botiquines. Entonces, acá que van a diligenciar, esto está dividido en dos partes, clasificación e instalación estado. Esta es la clasificación. Tienen que enumerarlo, ubicación, supongamos cocina, tipo de base que está colgado, van a colocar en este espacio, miren, marque con una X según corresponda, qué tipo de clasificación es. Por ejemplo, si es ABC amarillo, si es CO2, van a colocar acá la X.
capacidad de cuántas libras es, la fecha de la recarga y estos datos que se encuentran en el extintor, si los tiene. Si no, me van a colocar acá la evidencia de que no aparece. Y en cuanto a instalación y estado del extintor, van a numerarlo. Allí dice 1 cumple, 2 no, perdón, 1 cumple, 0 no cumple y NA para no aplica. Van a diligenciar cada uno de estos espacios y alguna observación específica. Acá hay un espacio para hallazgos y recomendaciones. Por ejemplo, que ustedes crean que falta un extintor, allí tendrían que colocarlo. Y esto último tiene que ver con otro tipo de equipos de respuesta contra emergencias. Si cuentan con gabinete contra incendios, si no tienen, van a colocar no se cuenta en la unidad. Alarmas, si hay alarmas, si está alarma que se encuentra ubicada en la zona administrativa funcional, rutas de evacuación, si se cuenta, botiquines, camillas, y en qué estado está. En buen estado, completo, señalizado, elementos que no corresponden. Acá anexan registro fotográfico. ¿Listo? Entonces, miren, de los documentos acá ya hemos revisado el análisis de amenaza, el plan de contingencia de evacuación, la lista de chequeo de condiciones de seguridad y la inspección de equipos de emergencia. ¿Qué nos falta? Nos falta el formato de evaluación de simulacro, el directorio de emergencia, que también están dentro de los documentos que se han enviado. Entonces, el directorio de emergencias es muy fácil. Se hizo basado en las instituciones que más podrían brindar apoyo. Tiene que estar aterrizado, pues obviamente, cada una de sus sedes porque los teléfonos pueden ser distintos en cada municipio. Muy fácil de diligenciarlo, tienen que tener en una zona pública, por ejemplo, en la cartera general al alcance de todos. Y la evaluación de simulacro. Acá está. Este solo lo van a realizar cuando haya simulacro. Acá están las instrucciones para el diligenciamiento. Deben llenar con una X en la observación que ustedes crean conveniente. Por ejemplo, la parte inicial es de datos generales, pero acá van a empezar a colocar X, de acuerdo a lo que pase en el simulacro y las posibles observaciones. Al final, los aspectos positivos que deben mejorar. Se debe colocar la hora de la activación de la alerta, activación de la alarma, qué observaciones ven ustedes, la salida de la primera persona, la llegada de la última persona al punto de encuentro. Por eso siempre deben tener un cronómetro, el número total de personas evacuadas, cuántas personas no evacuaron y las sugerencias. Es muy fácil de diligenciar. Entonces allí yo creo que ya hemos revisado todos los del plan de gestión de riesgo. Directorio de emergencias. Listo. ¿Qué nos falta? Nos falta por otro documento que nos preguntaban, que es el protocolo y procedimiento para casos fortuitos. Ese documento hace parte del estándar 41. Agrega procedimiento para el ingreso de niñas y niñas. Esta fue la modificación que hubo este año con respecto al documento, pero nosotros ya lo habíamos realizado. Es un documento que no se tiene que modificar, lo único que deben anexar es el nombre de la unidad de servicio, porque en realidad se hace bajo el documento guía del ICBF, que debe tener, miren acá deben cambiar el nombre, y eso es un documento orientador a qué hacer en cada una de las situaciones que ponen en riesgo a los niños. Hay una introducción, unos objetivos que nos piden a nosotros que tengamos pues un plan de prevención, qué cosas se deben tener en cuenta las unidades de servicio para que no ocurran las cosas, las 10 causas identificadas por la OMS que pueden generar muerte en niños y cómo actuar en caso de que se dé alguno de estos eventos. Acá están todos discriminados, es un documento muy largo, precisamente por eso lo pueden tener en digital, yo creo, mientras obviamente se da alguna otra instrucción, y tiene los procedimientos de cómo actuar. Y además se anexa qué hacer en caso de que haya un fallecimiento, qué se debe tener en cuenta cuando se haga una salida, cuál es el apoyo que se debe brindar a las familias. Es muy importante que el talento humano lo conozca y también se haga extensivo a las familias de los usuarios. Bueno, yo creo que acá resolvemos las dudas que tenía el personal.
De todas maneras voy a hacer revisión de lo que ustedes habían enviado a través del ICE y bueno, las preguntas eran: análisis de amenaza, ¿se debe cambiar? Ya saben que no se debe modificar, solo el nombre de la UDS. La brigada de emergencias, como les dije, hay un acta de conformación de la brigada que tiene que coincidir con el personal que hay dentro del plan de contingencia de evacuación. Miren, acá está, se debe modificar la fecha, el nombre de la UDS y acá se van a colocar los nombres. Entonces, generalmente hay 4 grupos de acción, debe haber un brigadista por cada uno de ellos y sus respectivos suplentes, es decir, que deberían haber 8. Hay espacio para 10 personas. En las unidades grandes pues se puede contar con más personal de la brigada. Se deben diligenciar los espacios y acá está como toda la función, la organización y las funciones de la brigada para que revisen el documento cuando se cree. Ya lo último se debe firmar, debe coincidir con la que hay dentro del plan de contingencia de evacuación. Recuerden que es por grupos de acción, es decir que por ejemplo acá donde dice se nombra, supongamos, primer brigadista Caterina Mendoza, quien es la encargada de valorar el estado de víctimas. Tiene que escogerse a la persona teniendo en cuenta esta función o este cargo. Y además es muy importante que se elija a una persona como el jefe de brigada y a otra como el inspector. Se debe firmar y listo. Esta es la brigada, el acta de conformación de la brigada de emergencia. ¿Qué más nos preguntaban? Las capacitaciones de las brigadas, como les dije, hay una capacitación del sistema de gestión de manera mensual. Estamos haciendo pues obviamente los acercamientos para las otras. Los simulacros de emergencia ustedes son libres de programarlos, ya saben que son 2 mínimos en el año. Y en cuanto al punto 8 que preguntaban sobre el control de la actualización, no tienen que diligenciar nada allí. Bueno, espero que les haya servido este video. Quedó un poquito largo, pero sí era ideal de pronto explicarles de manera más concreta los documentos que se iban a encontrar allí. Cualquier duda no duden en preguntarnos, en hacerlo saber a través de sus coordinadoras. Saben que estamos acá para ayudarles desde el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud de Trabajo. Esperamos que se encuentren bien y en lo que podamos ayudarles acá estaremos. Muchas gracias y hasta luego.